Nosotros estamos en Tampa, en la Florida, ya como comenté la vez pasada, estamos activos en el mantenimiento predictivo del 83, o sea que somos ya también veteranos en esto. Y fabricamos el equipo que tiene usted a la derecha. El equipo se llama MC Max. Son 3 equipos los que fabricamos. Uno para análisis estático, uno para análisis dinámico y el combo. Todos lucen iguales. Entonces, y tiene sus módulos. Si tienen motor de corriente directa, tiene un módulo, pues, motores de media, alta tensión, también tiene un módulo. Y trae sus propios software y tal. ¿Okay? Entonces, bueno, para sintonizar voy a repetir dos diapositivas de la presentación pasada y ahí continuamos ya en materia. Ustedes todos conocen vibraciones. Pues con vibraciones ustedes cubren 50% de la problemática de motores y generadores. Con con análisis de motor eléctrico cubren la otra 50%. Pues la solución más conocida se llama MC Max, el tester de PDMA. La gente le dice el PDMA, pues también. Entonces, las fallas de los motores vienen resumiendo, pues hay una lista de 100 fallas, pero si yo las pongo en categorías serían térmica, mecánica, por la operación del trabajo, eléctrica, que son descargas, sobrecargas, arranques, puntos calientes, y ambientales. Denis, ¿cómo estoy de sonido? ¿Estoy viendo sonido? ¿Está bien? ¿Volumen está muy bien? ¿Le bajo? ¿Le subo? Sí, sí, Ebert, si hay algo yo te aviso. Está perfecto por ahora. Por favor, bueno. Sí, si yo tuviera la oportunidad de coger un activo, pues motor o el que fuera, una maquinaria, lo que fuera, y yo cogiera, llegó desde el primer día, nuevo o recién rebobinado de un overhaul, y yo le pudiera sacar pues la radiografía de su estado de salud, y desde lo manejo, entonces le llamo control de calidad o aseguramiento de calidad. Entonces tengo los datos de referencia de cuando estaba nuevo, o sea, en su mejor salud posible. Después de eso, si yo le llego la tendencia y lo voy midiendo y tengo la oportunidad de comparar contra ese dato de referencia, pues sería fabuloso. El día que haya una desviación, yo me doy cuenta inmediatamente y puedo entrar a tiempo. Y como ustedes saben, pues es más fácil entrar a reparar una falla que uno supo inmediatamente, que probablemente es muy pequeña, a entrar a algo que ya cogió ventaja. ¿Okay? Y después de eso, pues vamos a darle diagnóstico. El equipo presentó algo, vamos a leer los datos y vamos a ver qué tiene y con eso generamos una orden de trabajo para volverlo a llevar a los valores iniciales. ¿Okay? Bueno, ¿cómo hacemos esto? El mundo eléctrico lo dividimos en 6 zonas de falla. Calidad de la alimentación, circuito de potencia, aislamiento. Ya dentro de las jaulas, el aislamiento puede ser el aislamiento del cable o el aislamiento dentro del motor. Y dentro de la jaula tenemos el estator, el rotor y el entrehierro. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo parte por parte. Para cada una de estas zonas de fallas hay pruebas y hay datos donde nosotros podemos saber desde una fase muy temprana cómo está la condición de cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, bueno. Okay. ¿Qué mide cada zona de falla? Entonces aquí tenemos una tabla donde en la primera columna tenemos las zonas de fallas, calidad de alimentación, circuito, aislamiento, rotor, estator, entrehierro. Y la columna 2 son las pruebas en estático. La columna 3 son las pruebas en dinámico, que es prácticamente lo que vamos a ver hoy. Es lo que tenemos en el cuadro rojo, es el tema de hoy. Y la siguiente columna es pues el MC Max, que es la sumatoria de los dos equipos, el combo. Es el equipo más usado, el más versátil, ¿no? Entonces, cuando vamos a probar los motores, hay empresas que me dicen, mira, ¿sabes qué? Es que en dinámico acá un rollo, en dinámico acá piden permiso, si el permiso de seguridad y el permiso de trabajo, sí se puede medir, pero requiere un trabajito. Entonces nosotros tenemos este dispositivo que mido así, con los permisos y me he visto. Acá, por ejemplo, el señor tiene doble guante. Y ese mismo señor sería este ya, midiendo con la puerta cerrada. Entonces tenemos un aparatico que lo pone uno por dentro y le permite medir desde afuera con el portón cerrado y todo. Entonces eso pues para los que tengan esa restricción no se preocupen que hay, y es muy barato además. Entonces eso no sería un problema de budget, de presupuesto. ¿Okay? Bueno,
¿Qué hace el equipo? Ya me conecté como el señor que vivimos ahorita o al circuito directamente abriendo el portón y él me empieza a entregar datos. Los primeros datos, la primera prueba que él hace se llama Power Test. Entonces el Power Test, lo primero que me hace es me entrega el diagrama fasorial. ¿Para qué me sirve el diagrama fasorial? El diagrama fasorial me sirve para saber si yo, bueno, los ángulos, la magnitud de cada pero también me sirve para saber si yo me conecté bien. Si yo me conecté a una fase que no es, pues ahí no me saldría alguna de ellas. Entonces voy a mostrar aquí que tengo. Aquí tengo la corriente 1, perdón, tensión 1. Corriente sigue a voltaje, voltaje 1, voltaje 2, corriente 2, voltaje 3, corriente 3. Y acá en este lado me da los ángulos. 60 más 120, 180 más 120, 300. Entonces, aquí ya yo sé que el mismo software me dice si todo está normal, significa que todo está normal acá. Entonces, ya el hecho de estar bien conectado me permite que tenga una data que sea confiable. Okay. Vamos a ver un ejemplo cuando yo me daría cuenta que no estuviera bien conectado. ¿Qué haría? Okay. Aquí tengo ya la simulación, B1, B2. Okay. En este caso, veamos cómo tengo las cosas. B1, I1. B2, ¿dónde está I2, muchachos? No está. Está invertida acá. Entonces, si hay electricistas en el grupo que trabajaron con el departamento eléctrico, se dieron cuenta que una pinza la pusieron invertida. Ok, vamos a ver el B3. ¿Y yo qué hago en ese caso? Yo no necesito ir al circuito y quitar la pinza, voltearla. No. Desde aquí mismo yo le digo, vaya acá a opciones, en el software, opciones. Y ahí hay una pinza, la pinza 2 está invertida, inviértala. Y entonces el software ya coge y me la trae acá y me la invirtió ya. Okay. Entonces me la invirtió. ¿Eso es para qué? El objetivo es que, aunque todo es muy seguro y se hace muy bien, pues el objetivo es que el usuario solamente meta la mano en el circuito una vez. Y desde acá haga todo. Y así se ha equivocado. Otra falla común es, por ejemplo, que invierta dos pinzas. La pinza 1, la fase 1 la invirtió con la fase 3. Entonces hubieran salido acá el rojo y acá el negro. Entonces desde aquí yo le puedo decir, no, inviértamelas, fase 1 y 3. Entonces, eso pues es para mostrar no solamente la seguridad, sino la confiabilidad de los datos. Okay. Bueno. En Power Quality, el Power Test nos ayuda con varias zonas de falla. Una de las zonas de falla es la calidad de la energía. Y ahí nosotros miramos desequilibrios, miramos armónicas, el factor de cresta, subidas y bajadas de voltaje. La primera pantalla que él me da, no se me desanime, muchachos, cuando vean esa pantalla tan llena de pantallas, digamos así, ¿no? Que yo le explico despacio. Entonces lo que hizo fue que me mostró una voltaje, me mostró corriente, voltaje tengo aquí, corriente, impedancia, potencia, eficiencia y otro detalle que llama secuencias. Aquí en voltaje yo tengo la fundamental RMS, la total RMS, el factor de cresta, la distorsión total armónica, lo tengo por tensión entre fases y tensión a tierra, tensión individual. Tengo el desequilibrio de cada uno de ellos. En corriente tengo lo mismo, y encima de eso él calcula la carga y el desequilibrio de corriente. En impedancia lo mismo. En impedancia, aquí tiene voltaje, acá en impedancia, por ejemplo, él me muestra la desequilibrio de impedancia, que lo voy a utilizar más adelante, ya se van a dar cuenta para qué. ¿Okay? Y en el caso de potencia, acá tengo los factores de los power factors. Factores de potencia que los utilizo también, ya van a ver para acá, para ver. ¿Okay? Entonces, todo esto lo vamos a desglosar en cuestión de unos momentos. En cuanto a calidad de energía, él grafica no solamente me entrega los números, sino que grafica los dominios de corriente, de tensión, lo voy a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tengo una corriente de energía que me está enviando energía con problemas, pues usted sabe que eso se va a reflejar en el generador, en el motor. Por lo tanto, tengo que monitorear
que la calidad de energía que me esté llegando sea la mejor manera. Hay veces que ustedes la generan si están muy aislados, hay veces que lo toman de la ciudad. Cuando la ciudad no te manda buena calidad, bueno, ustedes tienen reuniones con ellos y tal, pero también hay ingenieros que ponen filtros y se encargan de esto. Entonces, desde ahí, de entrada, aseguramos que tengan buena comida, le llamamos eso a los motores. Si trabajan con un generador, él también simula, no tiene problema. O sea, tener un generador es indistinto. Él grafica las señales y los números y lo entrega y uno aprende a interpretarlos, como todo. Entonces, este es el dominio de corriente de un variador. ¿Sí? Aquí es cuando un variador, el anterior era cuando estaba bueno, sin problema. Aquí es un variador cuando yo tengo una dificultad, por ejemplo, que tengo este pico acá. ¿Ok? Este pico acá. Entonces yo también gráficamente me doy cuenta que tengo una anomalía. ¿Qué es? Todavía no puedo saber. Todavía no puedo saber. Yo pues necesitaría más datos para saber qué es. Pero bueno, como yo sé en este caso qué pasó, se llama un freno magnético. ¿Okay? Entonces, que normalmente viene del problema del variador. Algo que sucede aquí es que me preguntan si yo puedo saber si el problema está en el variador o en el motor. Sí, claro, sin problema. Sin problema. El dominio de corriente también lo tengo y me entrega pues sus equilibrios. En este caso, el anterior era un dominio de corriente equilibrado. Este ya es un dominio de corriente con distorsiones. Los armónicos, él grafica los armónicos hasta la 51 armónica. Recuerdo que en un taller hace 2 semanas hubo un participante que hizo una intervención interesante con respecto a los armónicos. Entonces, pues, si él está presente, que probablemente está presente, aquí vamos hasta la 51 armónica y graficamos las armónicas de corriente, de tensión y tensión entre fases. Bueno. La siguiente zona de fase que hacemos es el circuito. Entonces, al final yo les voy a mostrar un casito pues, que coge un poquito de varias zonas de falla. Por ahora le estoy mostrando que en calidad de energía pues hay una información bastante rica, gráfico y numérica. ¿Okay? Sin embargo, en predictivo, una tecnología sola es suficiente, pero no es la mejor de las prácticas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, es como un médico tiene varios equipos allá y él quiere que de distintos ángulos está seguro que el diagnóstico es el diagnóstico que es. Entonces, si él va a utilizar, si necesita utilizar rayos X, una ecografía, un escáner y tal, entonces va a utilizar 2 o 3. Lo mismo aquí, nosotros tenemos calidad de energía, sí identificamos problemas, sí identificamos fallas, claro, pero muchas veces le decimos a ustedes, vea, muchachos, traiga el medidor de calidad de energía y póngalo aquí una semana porque yo creo que en los arranques estamos viendo tal cosa. Entonces, siempre, aunque da para decidir y da para concluir, es una muy buena práctica correlacionar invitando otras tecnologías. Bueno, en el circuito de potencia, lo que nosotros buscamos normalmente son conexiones de alta resistencia. Muchas veces los capacitores, ustedes se le llaman tal vez condensadores, que son para corregir el factor de potencia y uno cree que ellos nunca dañan, que ellos están para corregir, pero nadie los corrige a ellos. Entonces, pues no, también los médicos también se enferman, pues. Entonces, hay que acompañarlos. Muchas veces tenemos superficies defectuosas, ¿no? El óxido, un fusible que se dañó, una terminal que está suelta, 3 tornillos que ustedes tienen que apretar y uno lo apretaron menos que los otros 2. Soldaduras que se van disminuyendo. Y también muchas veces los cables conductores también no fallan. Entonces, aquí pues vamos a ver cómo lo podemos ver, ¿ok? Esta frase, si ustedes ven, tengo mucha gráfica, tengo poquitas frases porque, pues, caramba, ponerlo a leer a ustedes por una pantallita no hubiera sido inteligente. Pero esta frase tengo que copiarla porque es una fuente abre comillas, cierre comillas, de la EPRI. Y es que lo que está diciendo aquí, no tienen que traducirlo exactamente, yo les digo, es que 46% de la reducción de las fallas que producen reducción de eficiencia vienen de conectores y conductores.
Es un estudio de la EPRI, bueno, son institutos muy serios que para emitir esto tienen que haber cogido una población de no sé cuántos motores, no sé cuántas industrias durante un número de, no de meses, sino de años. Entonces dice el 46% de la reducción de eficiencia de motores es debido a conectores y conductores. Bueno, este es un ejemplo tal vez. Entonces, un comentario que yo hice antes es que hay mucho común en todos los mercados, en todas las industrias. No, yo trabajo en una mina, yo trabajo en una papelera, no trabajo en una refinería. Bueno, muchachos, en todas se pegan cables, en todas le entra grasa a los motores, en todas lubrican un poquito de más, en todas hay puntos calientes, en todas se queman motores, en todas, entonces, estas fotos que tomo aquí las tomé pues obviamente de alguna industria, pero con certeza ustedes ya están familiarizados con lo que están viendo. ¿Okay? Por ejemplo, este cable pelado acá, entonces pues ahí esto se refleja en el sistema. Acá ya vemos que ya los cables se fusionaron por calor. Ya ese cinta que se ha quemado, que comenzó, que se ha despegado incluso, cinta aislante. Vemos otro caso más. Entonces, el calor se manifiesta a través de calor. Y, por ejemplo, la cámara termográfica pues sería un gran recurso para eso. Muchas veces yo identifico esto desde los PTs y CTs, desde el arrancador yo con las medidas, yo sé que tengo puntos calientes. Pero yo digo, bueno, para no conectar el equipo aguas abajo, traigan una cámara y hago un barrido. Ahora, cuando el barrido no es fácil, porque el cableado está subterráneo o está por detrás de una pared, bueno, pues entonces ahí sí coge el PMA y me voy aguas abajo y yo podría identificar el tramo sin problema. Okay. Bueno, como veo también problemas de circuito, entonces lo podemos ver en dinámico y en estático. Normalmente él me muestra, o sea, el desequilibrio de corriente es una buena herramienta, pero va acompañado del desequilibrio de voltaje. Y en estático por resistencia, desequilibrio resistivo, ya lo vamos a ver. Entonces, aquí él me saca las alarmas. Aquí el gráfico me lleva al histórico y yo por el histórico puedo saber si hay una variación de carga. Entonces, por ejemplo, este equipo trabajaba entre el 4 y el 2.8% de variación de carga. A partir del punto azul estamos viendo una variación de 9.6% de carga. Entonces, bueno, él me muestra estos valores. En el caso de estático, yo puedo verlo a través del desequilibrio entre fases. ¿Sí? Eso lo vimos la vez en estático, que recuerda que yo les dije que no acepten un motor nuevo o recién rebobinado si tiene más de 1% de desequilibrio resistivo. ¿Por qué, muchachos? El que tenga lápiz y papel, anote esto, que esto le va a servir bastante, ¿ok? Yo no les digo que hagan anotaciones porque todo esto tiene mucha lógica y todo esto es más de memorizar, pues, ¿no? Pero un 1% de desequilibrio resistivo genera desequilibrio de voltaje. No sabemos qué tanto porque es más de 1%, ¿no? Entonces, si es 2, si es 3, no. Pero por ley, si tengo un problema en el circuito, ojo, sí, solo sí, tengo un problema en el circuito, yo me daría cuenta porque 1% de desequilibrio de voltaje se refleja en 7% de desequilibrio de corriente. ¿Okay? Si yo tengo 1% de desequilibrio de voltaje y tengo 1.5 de desequilibrio de corriente, no, eso no está relacionado con el circuito. ¿Okay? Entonces la proporción es de 1 a 6, 7, más tirando a 7. ¿Okay? Entonces, esa pues ya datos estadísticos y si lo puse ahí es porque lo puse con confianza. Este es un ejemplo, vamos a ver un caso de la captura de corriente, que ustedes ven cómo está oscilando. Entonces, ahí están los 3 colores porque están las 3 fases metidas e incorporadas. Entonces, esa es la captura en enero. ¿Qué me dice termografía? Termografía me confirma, me dice que tengo uno de los conectores que lo tengo bien caliente. Cuando yo voy a ver qué es lo que es, cómo funciona, pues le digo, lo miro y sí tiene señales evidentes de calentamiento. Entonces, por si, como todo el mundo está viendo en pantalla pequeña, algunos en un teléfono, les digo, miren muchachos que aquí los tornillos de del centro, del número 2,
tiene el espacio para meterle el destornillador plano, el flat screwdriver. Aquí tiene el huequito para que en el tornillo entre el destornillador plano. Este otro, el que se quemó, ya el calor ya prácticamente quemó la ranura del destornillador, por dentro del destornillador. Okay. Bueno, este, por ejemplo, varios ejemplos de antes y después. Antes y después, a la izquierda, antes y después. Y bueno, yo creo que no están familiarizados. ¿Okay? Voy a pasar a ver cómo analizamos estator. Estator lo vemos, ¿qué es lo que más buscamos? Todo el mundo me pregunta unos cortos de espiras, es el término más popular. Pero también hay cortos entre fases. Y también hay conexiones que ya están fallando dentro, y pérdida de alambre. Son los 4 puntos más fuertes dentro del estator. Tengo una gráfica de estator. Y bueno, entonces, una grafiquita como para que nos sintonicemos de qué estamos hablando. Estamos hablando pues del embobinado dentro del motor. Entonces, Denis, si hay preguntas, me las va mandando en la medida en que van saliendo, ¿sabes? Sí, hay una hasta el momento con respecto a calidad de energía y te la hago conocer. Dice, al respecto de los armónicos, una consulta. Se presentan dos industrias A y B. La industria A cuenta con armónicos en sus instalaciones y la otra no. ¿Esta industria puede contaminar con la calidad de energía a la industria B o esta solo afecta a la empresa suministradora? No, si los circuitos están separados, no los afecta. No afectaría. No, para nada. Ahora, no es que un sistema que tenga armónicos sea menos buena o sea peor, o sea, que la que no tenga armónicas sea mejor que la que tenga armónicos. Pues uno quisiera que no tuviera armónicos, pero normalmente los armónicos están generados por variadores, en algunos casos por computadores, pero hablemos pues de la industria. Yo tengo un variador y tengo un motor, una bomba, tengo un tren de máquinas. De ellos el que más generaría probablemente es el generador, el variador. Y no, uno se da cuenta que son así trabajan, y uno aprende a trabajar con ellos. Entonces, digamos, si uno tiene 5% de distorsión armónica y el otro tiene 3% de distorsión armónica, yo no tengo que sacar de mi sistema el que tenga 5. Si él es así, es porque llegó así. Los variadores tienen armónico y tienen su propia onda con cierta distorsión. Yo solamente lo acompaño, que se quede en 5 y con la distorsión que llegó de nacimiento, llamémoslo así, de hoja de vida. Y lo acompaño y con que se sostenga ahí y ya con eso está bien. Si que va ahí toda la vida, perfecto. Me trabajo bien toda la vida con eso. ¿Qué hago, por ejemplo? Que él me da calor. El de 5 me mandaría más calor al sistema. Bueno, pues están los sistemas de ventilación, los sistemas de limpieza, los sistemas de monitoreo de mi aislamiento, para asegurarme que el calor que sea, pues esté dentro de los estándares normales, dentro del calor que aguante la temperatura de diseño del aislamiento. Entonces, digamos que lo importante es cómo tomarle la firma. Y una vez tomada la firma, es acompañar y tomar las medidas del caso para que no afecten más adelante otros componentes. Bueno. Sí, gracias. Decirle a él que si quedó bien la respuesta o si... Sí, agradece la respuesta, Ever. Bueno, bien. Ahí tenemos una persona que está pidiendo que vuelvas a mostrar la diapositiva con las fallas del estator, donde están los 4 síntomas. Esa. Ok, bueno, entonces la primera a la izquierda, superior izquierda, es corto entre espiras. Entonces, aquí se llama vueltas, se le dice aquí, sería falla en las vueltas, en la traducción en inglés. Vuelta a vuelta, falla, vuelta. La otra sería falla entre fases. Arriba a la derecha.
Abajo a la izquierda sería conexiones con fallas dentro del motor. Malas conexiones dentro del motor. Puede ser, por ejemplo, una de las tres fases, una soldadura que ya se cansó, se fatigó. Entonces, por ahí le está entrando calor. Y la inferior derecha es pérdida en el alambre, que ese es debilitamiento. ¿Por qué se debilita un alambre? Bueno, pues normalmente es calor a través de los años. Bueno, bien. Entonces vamos aquí allá. Gracias. Ok, bueno, bien. Muchachos, hay cosas que son más simples de lo que uno cree. Y, por ejemplo, conociendo la teoría eléctrica, que pues ustedes la tienen ahí, la tienen en la escuela, lo que pasa es que pues no la han usado desde hace rato. Pero no, el día que uno los coja a usted en un tablero y le explica, eso sale fácil, ¿no? En 5 o 10 minutos sale, pues porque los conceptos están ahí en el cerebro de ustedes. Cuando yo tengo una combinación de desequilibrio de corriente con desequilibrio de impedancia, inmediatamente sospecho de que tengo problemas en el estator. Entonces, aquí ya está avanzado. En este ejemplo yo tengo 38% de equilibrio corriente, 43% de impedancia. No, pues aquí ya está. Yo no creo que están cortadas las espiras, no cortadas las fases. O sea, no me explico. Si este motor está operando, caramba, no va a operar por mucho tiempo. ¿Okay? Y otra forma de confirmarlo es porque los factores de potencia, miren en la parte superior derecha, se comenzaron a desalinear. .8, .96, .47. Entonces, ahí en la misma tela, en la misma pantalla, tengo dos herramientas para saber. O sea, tengo la herramienta y tengo la herramienta de confirmación para saber si tengo problemas de estator. Entonces, más simple de lo que ustedes querían. Entonces, con esos datos yo mando el estator al taller y ahí vemos las fotos, por ejemplo. Entonces, bueno. Vamos a... Ya vimos 3 zonas de falla rapidito, pues, o sea, en dinámico, ¿no? Hay más información en estático, yo tengo otras pruebas, pero hoy estamos hablando de dinámico. Vimos calidad de energía, circuito y estator. Hay una prueba, esta no es una zona de falla, pero una prueba que la quiero traer porque esta prueba me sirve para, con precisión, identificar las otras 2 zonas de falla, que son rotor y excentricidad, que se viene ahora. Se llama demodulación. La demodulación, para los que han trabajado con vibraciones, imagínense una FFT, pero que yo le quite la frecuencia de línea, 60 o 50 Hz. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría las frecuencias mecánicas y la del deslizamiento, la cual está muy cerca a cero, que ya voy a mostrarlo. Pero además de eso, la demodulación me identifica la velocidad, bien sea por mecánica o por deslizamiento. Y con esa velocidad, él va a utilizar para calcular, porque la velocidad necesito para calcular velocidad que voy a utilizar para el espectro de rotor evaluation y para el espectro de excentricidad. Si la velocidad está incorrecta, pues el diagnóstico de allá está incorrecto. Entonces yo recuerdo que en la primera jornada hubo un muchacho que nos hizo un chiste lo más de simpático, que dijo que si nosotros íbamos a obsequiar tacómetros, algo así de souvenir, algo así, un comentario simpático. Porque yo dije que el software te calcula la velocidad, te lo dice, te invita a que la confirmes por demodulación, pero si alguno de ustedes dice, no, yo quiero entrarlo manual, yo tengo un tacómetro que es muy preciso, él puede apuntar con el tacómetro y entrarlo manual. Pero eso ya es una preferencia, no es necesario. Entonces aquí el software está viendo que identificó la velocidad, que si la acepto, yo digo que sí, que la acepto. Y aquí entonces me está diciendo que tengo en esta zona pequeña, en la zona roja, que aquí tengo mi frecuencia del deslizamiento. ¿Ok? Pero además de eso, de la frecuencia del deslizamiento, esta demodulación como grafica los múltiplos de las frecuencias mecánicas. Entonces, aquí en la barra roja, yo lo que tengo es las alarmas para mi frecuencia de paso de polos de deslizamiento, que está acá abajo bien chiquita, en 0.05, y le tengo la alarma amarilla que sea hasta 0.08, y por encima de 0.08 es rojo. Entonces, la próxima vez yo vuelvo
y la frecuencia del deslizamiento se me subió a la franja roja, sospecho de problemas en el rotor. ¿Okay? Entonces, de modulación me da esa garantía, me da esa herramienta de confirmación para rotor y también me permite graficar las fallas mecánicas, que en este caso ustedes ven los múltiplos que está repitiendo. ¿Ok? Bueno. Entonces, la demodulación, resumiendo, me sirve para identificar la frecuencia del paso de polos, la cual me sirve para identificar si tengo barras quebradas en caso tal de que esta amplitud se comience a subir. Me sirve para identificar la velocidad mecánica, la cual pues yo voy a acompañar. ¿No? Ya voy a acompañar la velocidad mecánica para ver si está perdiendo velocidad o no. Y también me sirve para identificar problemas en correas, compresores, bombas, engranajes, alineación. ¿Cómo funcionaría eso? Yo no sé en este instante estos múltiplos qué anomalía mecánica o qué influencia mecánica son. No tengo ni idea. Yo lo único que le digo al director es, yo vi unas influencias mecánicas ahí, las veo en el 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16. Entonces le pregunto, ¿y vos qué tenés ahí? Y él me dice, yo ahí tengo la polea del ventilador. Entonces yo puedo ir en el software y le digo, mire, en 8, 12, 16, tal, está la polea del ventilador. Y abajo le escribo. Entonces el señor, le digo, ¿y tenés alguna alarma? Y me dice, sí, mira, cuando en 8 esté en punto 5, la otra en punto 4 y la otra en punto 3, esa es mi alarma amarilla. Y más arriba la alarma roja. Entonces yo le puedo poner una alarma roja a ellos también acá. La próxima vez que yo vuelva, si él se me sube, pues el software me está indicando que la polea del ventilador está en la alarma roja. Pero en realidad, pues ustedes saben, el software lo que hizo fue que graficó y subió unos picos. El muchacho de vibraciones fue el que me dio la frecuencia y las alarmas de las amplitudes. Entonces, no, pues esto es una herramienta eléctrica. No estoy pretendiendo decir que por aquí vemos falla mecánica. Sí, claro, yo puedo identificar anomalía mecánica, influencia mecánica. Pero la herramienta para análisis mecánico es vibraciones y la herramienta para análisis eléctrico es el PMA. Ahora, en vibración hay un espectro que me dice influencias eléctricas. Él no me dice si es rotor, estator, entre hierro, calidad de alimentación, no me dice nada, solamente es influencia eléctrica. Entonces, háganse de cuenta que él viene y me dice, mira, tiene una influencia eléctrica, yo le agradezco, yo voy con el PMA y digo, ve, si tienes razón, hombre, mira que hay un problema de barras rotas. ¿Sí es? Entonces, lo mismo, digamos que este gráfico es una forma de darme la mano con la gente de vibraciones. Pero hasta ahí nos dimos la mano. Ya él con su propio cuerpo resuelve mecánico y yo con mi propio herramienta resuelvo eléctrico. ¿Okay? Ebert, Sí. sí, te paso, bueno, hay 3 preguntas, pero no te las voy a pasar en el orden que han llegado, sino en el orden en el que va más o menos con la diapositiva. Porque hay una persona que pregunta, ¿cómo retiras la frecuencia de línea del análisis espectral? ¿O calculas el deslizamiento y lo ubicas en la frecuencia exacta? Ya, no, sí, buena pregunta, sí. Bueno, esa digamos que, ¿cómo la retira? Bueno, es el software, ¿no? Es la belleza del software, de tener la habilidad de identificarla. O sea, bueno, lo primero es que todos nosotros estamos conectados. Recuerden, muchachos, como yo qué estoy haciendo. Tengo un equipo que lo conecté al circuito a 3 fases de tensión y a 3 fases de corriente. De ahí él captura y arranca el cálculo de software. Y un cálculo para calidad de alimentación, un cálculo para el circuito, otro cálculo por rotor, otro cálculo para tal. Entonces, en el cálculo, cuando llega para la demodulación, pues ahí está toda la programación para hacerle el filtro, identificarla y sacarla y seleccionarla. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y el deslizamiento qué está haciendo con él? ¿Okay? Entonces, este gráfico es un gráfico de 2 dimensiones. A la izquierda tengo, en la eje Y tengo amplitudes en decibeles y en el eje X tengo frecuencias. Entonces, como yo no estoy mostrando la pantalla del software, sino estoy mostrando la pantalla del PowerPoint, imagínense, muchachos, aquí en la X azul que estoy mostrando acá, aquí me está diciendo que tengo la frecuencia
del deslizamiento, ¿ok? Cuando yo le doy clic aquí, acá abajo en el software, me está diciendo, eso es tantos hertz, tanto de amplitud, tal velocidad. Sí. Y me da otros datos también que yo, pues, si quiero los uso o no los uso. Entonces, aquí me está viendo la velocidad que él me da, pero digamos, cuando yo le hago clic aquí, yo podría identificar cuál es la velocidad también. ¿Entendés? O sea, pues, yo, pues, no, él lo identifica, él me lo pone. Entonces, no sé si ya contesta la pregunta, Denis, de la segunda parte de cómo y la precisión. Bueno, la precisión depende de qué también. La precisión depende del muestreo el muestreo, sí, el sampling rate, ¿cómo se dice, Denis? Tasa de muestreo. Tasa de muestreo. Y no, la tasa de muestreo pues son más 6.000 puntos por cursor. Entonces, pues, no, la verdad es que es muy precisa. O, no sé, Denis, vos has usado este equipo, vos y tu gente no has usado este equipo por muchos años. No sé qué tan cómodo te sentís cuando te toca ir y hacer demodulación y identificar velocidades. Sí, bueno, lo que yo acotaría, digamos, a tu respuesta es de que justamente la gente que maneja la parte de procesamiento de señales, a la función de extraer una frecuencia, cualquiera que sea, de una muestra, se le llama demodulación. O sea que la demodulación trae una lógica, puede ser mediante filtros digitales o mediante filtros analógicos, para extraer esa frecuencia que no queremos que esté presente en nuestra señal, ¿sí? Y justamente esta gráfica de demodulación podríamos decir que es uno de los espectros de más alta resolución que hay, porque se está midiendo desde 0 hasta 60 Hz y con una frecuencia de muestreo muy alta. Sí, bueno, gracias, Denis, por el apoyo ahí con esa pregunta, entonces. Bueno, pues Sí, que el muchacho nos confirme si le... sí, mientras tanto te paso las otras dos preguntas antes de que cambiemos de tema, porque Ronald quiere saber, los cortos entre espiras, generalmente, ¿cuáles son las causas del origen? Ah, ok, bueno, bien. Bueno, muchachos, pues digamos que hay varias causas. La más común es calor. Calor es la más común, ¿sabes? Es que, mira, cuando vos tenés un motor que de 480 voltios, 400 amperios, y estás haciendo un trabajo que fuera un motor de dos polos, la conducción de energía internamente tiene un calor bastante grande. Estamos hablando de 70, 80 grados centígrados, que pasan por el alambre. El alambre tiene el conductor que lo protege, ¿no? Entonces, si a este conductor le cae polvo, le cae grasa, pues el conductor tiene dos funciones. Una es que allá internamente permita que el alambre conduzca energía, que transmita energía, que el flujo de energía. Y la otra es que este calor lo pueda irradiar. Entonces, una del conductor, que él no absorba la energía, sino que permita que fluya. Y la otra, que el calor que genera esta energía, que él lo disipe. Tú al caerle grasa, polvo, carbonilla, bueno, depende del proceso donde ustedes estén, pues esta superficie ya no es capaz de irradiar como antes. Entonces hay parte de calor que irradia y parte de calor que absorbe. Entonces empieza a debilitarse el material. Y con el tiempo, pues ya va a aguantar hasta cierto punto. Cuando ya está ya muy caliente, es como cuando vos calentás un plástico en el tiempo, que el plástico te empieza a malear y hay un alambre, entonces te peló, ya podría el alambre empezar a tener fuga, porque ya no está protegido. Y entonces ahí, por ejemplo, dice corrientes parásitas, eddy current, corrientes de otro tipo de corrientes que oís. Y bueno, y ya está cortado entre espiras. Entonces, digamos que esa es una de la razón más fuerte, yo diría calor, y que he generado, bien pues sea por contaminación, o muchas veces un motor que por diseño tiene múltiples partidas, para y arranca, para, arranca, para, arranca. Entonces ahorita vamos a ver el ejemplo del arranque.
para que veas cómo afecta en cuanto a condiciones y a estrés de un motor. Bien, sí. No hay que descuidar también de que la vibración puede causar este daño entre espiras, ya que tienes a las bobinas, como decía, vibrando, y esa vibración genera que entre las espiras una Claro, fricción adicional claro. y se pierde el aislamiento entre los alambres, ¿no? Y ahí se puede generar un Sí, corte entre espiras, ahí se genera como una gota no nos olvidemos que es cobre, el punto de fundición del cobre es relativamente bajo, entonces fácilmente se puede generar una gota de cobre y esa va a ir calentando y va a hacer que el corto entre espiras pueda ir creciendo. Eso también pasa en motores que han sido rebobinados y no han sido las cabezas de bobinas o las mismas bobinas no están bien ajustadas, estas vibran y esa vibración genera fricción y llega a ocasionar corto entre espiras, en el mejor de los casos, y en un caso extremo, un corto entre fases, que ya eso es sí, catastrófico. sí. Yo tengo un caso así, Denis, que llegó recientemente de la industria automotriz, ¿sabes? Te lo voy a llegar para tu biblioteca, que yo creo que tiene una biblioteca bastante grande, bastante bien elaborada, que te lo hago llegar. Ok, no, Ajá. muchas gracias. Sí, Muchas sí. gracias, Ever. Sí. Bueno, Hemos tenido una respuesta de agradecimiento con respecto a la pregunta de modulación. Bien, y te paso otra pregunta. Dice, buenas tardes. Respecto a los armónicos de corriente, ¿cuáles son los valores o límites de la distorsión para motores? bueno, en corriente, el límite está en 5% y y en tensión está en 3%, máximo 5%. Ahora, cuando es un variador, no, el variador no tiene estándar. Se sabe que el variador trae armónicos por encima de 5. Aclaro que los variadores que están construyendo en los últimos años ya vienen con un nivel de armónico bastante mejor comparado con los que eran hace unos 20 años. Entonces, ya estamos viendo unos variadores que llegan con 4, 5, 6% de distorsión armónica. Entonces, decirle al muchacho que quiere, yo le mando la tablita, te la mando a vos y yo te la hago llegar, Denis. Okay, De acuerdo. para que De decirle acuerdo. que te dé el email, te la mando para que le la tablita con los estándares y tal. Sí, tenemos los emails. Es José Mariscal quien hizo esta consulta. Yo te Bien, la envío a vos para que le haga el foro a José. Y no te la alcanzo a enviar hoy porque colgando aquí tengo un par de llamadas, pero mañana a primera bien, hora o esta noche te la envío. no te preocupes. Ya sabes, yo te envío la tabla con los estándares, José. Bien. Una pregunta más con respecto de modulación. ¿Sí? Dice, ¿cómo diferenciar los tipos de frecuencia mecánica que existen a la hora de hacer la prueba, indistintamente al separar los espectros y la demodulación? ¿Hay algún patrón o se basa en la experiencia? No se puede, no se podría. Mira, lo único que yo podría hacer es por múltiplos. Entonces, por ejemplo, en este gráfico yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, pues son múltiplos. Yo sé que todos pertenecen al mismo. Pero si yo tuviera 3 influencias mecánicas aquí, yo no podría saber. Tengo que consultarle al muchacho de vibraciones y él me diría, si ves aquí el 2, 4, 6, ese es tal. Y el 3, 6, 9, ese es otro tal. Y entonces yo marcaría aquí. Pero él solamente escribe, o sea, hace la gráfica donde vea una influencia mecánica, te marcó la línea, pero él no sabe cuál es cuál. Si polea, si rodamiento, si chumacera, no sabría. Tendría que, digamos, es preciso porque la marca donde es, pero no, más allá no. Ya no ahora el software te permite que te digan y vos escribas y vos guardas ahí en los récords, pero la información vino de vibraciones. Sí, correcto. En realidad, si uno es analista de vibraciones y hace análisis dinámico de motores eléctricos, tiene una combinación bastante interesante porque en el análisis de demos puede encontrar estos problemas que se llaman, en el campo de vibraciones, que se llaman subsincrónicos, ¿no? Y ahí estaba una lista de los problemas que pueden encontrar, que son
temas relacionados a la jaula de los rodamientos, a las poleas, a las correas, algunas influencias de baja velocidad. Si estamos hablando de bombas, puede inclusive verse tema de turbulencias cuando los filtros están tapados, afecta también al motor eléctrico y Sí. parte de la capacitación de análisis de vibraciones. Sí, no, incluso muchas veces en un ventilador que le quebró un ventilador grande, vamos a hablar de un ventilador de unos mínimo 2 metros de diámetro, 3 metros de diámetro, que le quebró un aspa. Por aquí ve la influencia mecánica y cuando hace la prueba de rotor evaluation, que lo vamos a ver, te sale como si tuviera problema de rotor evaluation. ¿Por qué? Porque la señal te la está distorsionando toda. ¿Entendés? O sea, el software coge señal y como la interpreta fuera como si fuera un rotor. ¿Por qué? Porque está generando un desequilibrio bastante fuerte, entonces el rotor está moviendo de un lado para otro. Entonces, en la época de antes, los muchachos de alguna tecnología querían ellos solitos decir, yo pillé el problema, yo lo vi, ay, y vibraciones fue, no, eléctrico lo vio, no, ultrasonido. En la época de ahora, el que ve un problema llama al pana y le dice, vea, amigo de ultrasonido, venga por acá que yo vi unos rodamientos de baja velocidad. Pero como está en baja velocidad, yo lo que veo, pues quiero confirmarlo porque en baja velocidad, pues ultrasonido le pega mejor. Confirmemos. El otro se dio cuenta de algo y dice, ¿sabes qué? Tráete el PMA, que yo quiero saber si que lo que yo estoy viendo de verdad es tal cosa. Entonces, antes, o sea, estamos viendo unos cambios agradables con la tecnología. Antes teníamos poquita tecnología. Cuando el problema no existía, los mecánicos decían que cuando el problema no le pegábamos al problema, los mecánicos decían que el problema era eléctrico y los electricistas decían que el problema era mecánico. Okay. Ahora no, ahora tenemos tecnologías. El mecánico está armado y el eléctrico se está armando ya. Entonces, cuando hay un problema, yo digo, mira, yo vi tal cosa, vení vos eléctrico, confírmame, por favor, que es que yo quiero, la verdad es que cuando vamos a emitir un diagnóstico a la gerencia, pues queremos estar completamente seguros desde los dos ángulos. Entonces, por eso ya empiezan a verse ustedes, hoy en charlas de Denis, no, pero esto también lo vemos en vibraciones, no, pero esto lo vemos así, pero esto lo vemos, ¿sabes? Que es para donde ustedes van, me imagino que por eso se está certificando. Dentro de poco, en 6 meses, ustedes van a ver casos con múltiples tecnologías como pan de cada día. Bien. Sí, gracias, Ever. Y bueno, en realidad el defecto mecánico que aparece ahí tendría que ser grande, ¿no? Porque ahí lo que está haciendo es perturbar la corriente, perturbar la señal sinusoidal de la corriente, y para que un defecto mecánico pueda hacer eso, tiene que ser un defecto muy grave. Entonces, Sí. No, pues, no es... claro, No, imagínate un ventilador con una aspa de 1 metro cada una, quebrada por la mitad. No, pues claro, ¿entendés? Ya a veces, sí, sí, tienes razón. claro. Sí, tienes razón. Sí, sí. Incluso vibraciones pudo haber sido suficiente para verlo. No hubiera necesitado la ayuda de alguien más para verlo. Pero en la práctica no, buscan apoyo para Se encuentran. confirmación. No, y además y se encuentran las fallas también Sí. mediante esa técnica. No, yo dije un ejemplo la semana pasada. Un doctor, vos vas donde el doctor y el doctor te dice, ¿sabe qué? Yo estoy viendo tal cosa, pero quiero que visite al doctor tal. O se haga este otro examen, es que quiero una segunda opinión. El doctor con eso no te está diciendo que él cree que no es tan buen doctor. No te está diciendo, vea, es que para que estemos seguros, si hay que operar, si hay que intervenir, pues la verdad es que tenemos que estar requete seguro. Entonces vaya a visitar al doctor tal que quiere una segunda opinión. Y es Correcto. normal, y Segunda nosotros lo tomamos opinión. normal, lo tomamos como sí, como algo positivo. Bueno, Bien. de modulación también viene en 3 dimensiones. Entonces, si ustedes ven la última medida acá, sobrepasó la alarma del punto 50. Pues también para ver el histórico lo pude ver con un clic de 3D. Bueno, vamos a ver cómo detectamos rotor, que yo les había mencionado pues un par de cositas del rotor evaluation y tal. Entonces, las fallas más comunes en rotor son barras quebradas o con crack, fisuradas. Hay rotores que tienen como una especie de, la construcción es como un casco de aluminio fundido, entonces eso le entran poros. Y el efecto de esos poros en el casco es como si tuvieran barras quebradas en los otros. ¿Okay?
el metal defectuoso también, así como hablamos del deterioro del alambre en el estator. Y hay fallas en las laminaciones también. Bueno. Aquí utilizamos un espectro y el Camar Rotor Evaluation. Ese espectro lo que hacemos es que vamos a comparar la frecuencia de línea, que es en este caso 60 Hz, contra la frecuencia del deslizamiento, que es donde está la X. Si esta diferencia, acá tenemos amplitudes en el eje Y y acá tenemos frecuencias. Si esta diferencia de amplitudes es mayor de 54, perdón, de la línea azul, estoy tranquilo, estoy en una zona de tranquilidad. Entonces, bueno, les voy a mostrar aquí en una tablita, la tablita que sigue. Entonces, muchachos, les puse las letras en negro, azul y rojo, ¿ok? Entonces, por encima de 48 decibeles, y eso ustedes también lo tienen en vibraciones. Estamos tranquilos, solamente, ¿qué acción hay que tomar? Ninguna, o solamente continúe llevando el histórico. ¿Okay? Cuando yo me acerco a 45, 48, 42, probablemente la primera barra ya tiene el crack. La primera se empezó a fisurar. Entonces, ¿qué hago? Antes yo monitoreaba cada 6, 7 meses, ahora yo monitoreo cada 2, 3 meses. Y de ahí en la medida en que esta distancia, entonces voy a hacerlo gráficamente acá, me vuelvo aquí, que esta distancia se va subiendo, pues más barras quebradas tengo. ¿Okay? En la tablita se la mostré pues, para que vean las fuentes que hay, la misma tabla que utiliza vibraciones también. Pues al final esto es la teoría del MCSA, Motor Current Signature Analysis, que es la transformadora de Fourier, pues. Al final del día, todo eso está en los libros, muchachos. El software lo que pasa es que te la digiere y te la pone ahí al frente fácil, pero todo viene en los libros. Entonces, en este caso tenemos un rotor bueno y en este otro caso tenemos un rotor que ya está entre la alarma amarilla y roja. Ya a ese se le fisuraron las primeras 1, 2, 3 barras. Okay. Entonces, en el mismo espectro, viendo la quinta armónica, hay un efecto que se llama el efecto remolino. Es en la quinta armónica, en el caso de 50 Hz, tengo 250 Hz. Y si antes de esto yo encuentro 3 picos o más que están por encima del ruido, en este caso ustedes ven que están por encima del ruido, notoriamente, me confirma que tengo problemas de barras quebradas. Entonces ya tengo ahí 2 herramientas para ver que tengo 2 herramientas en dinámico, ¿no? En estático la semana pasada vimos varias. Entonces aquí lo puedo ver. Y en demodulación yo les comenté que aquí tenía yo la frecuencia del deslizamiento y la frecuencia del deslizamiento está muy cerca a 0 y si este pico se me empieza a subir, yo le puedo poner su alarma. Aquí ya con una tercera herramienta de confirmación que tengo problemas de rotor. Bueno. En este caso, pues que vimos que tengo un problema de rotor, aquí ya vemos las señales de calor. Por lo tanto, se da un deterioro que el calor lo generó. Y en este caso fue un caso muy, muy bonito, porque si este equipo fallaba, generaba una situación catastrófica, que era una contaminación al río de la comunidad. Entonces, este motor lo pillaron antesito de que una barra se saliera. Aquí. Perdón, acá. Aquí que está salida. Y rozada con el estator. Entonces, si eso hubiera pasado, hubiera generado una chispa, el motor pues se hubiera quemado tal vez, pero paraba de funcionar y no suprimía el agua con unos materiales, con unos minerales que no puede salir de la piscina. Entonces, previno una falla catastrófica. Bueno, aquí vemos otros ejemplos de calor y de fisuras. Más ejemplos. Ok.
Hablamos de 3 herramientas para el rotor, ¿no? Entonces voy a agregar una cuarta herramienta que es la prueba de arranque. En la prueba de arranque, esto que está escrito aquí se lo voy a explicar en el siguiente. La prueba de arranque es la parte donde tiene más estrés el motor. Entonces, la línea azul es la línea de referencia. ¿Okay? La línea negra, si se me comporta así, si se me crece con respecto a la línea de base, al azul, si se crece, en este caso la negra, y viene acá y consume más, es problema de estator. Pues está en la fórmula, está en la teoría, pero al final recuerden, cuando yo tengo un problema de estator, si yo tengo una fuga de estator, yo necesito 2 consumos. El consumo de la fuga y el consumo que yo necesito para hacer el trabajo. Entonces el consumo para el torque. Entonces si antes yo para hacer mi trabajo lo hacía con 400 amperios, para ahora necesito 410, 10 que estoy botando y 400 que necesito para operar. Entonces esto es lo que hace. Veamos qué hay aquí en el eje Y. En el eje Y yo tengo amperios y en el eje X yo tengo tiempo, segundos. Hoy en día, pues el software está más sofisticado, tiene 6 canales de corriente y en este eje Y, en este lado, tendríamos voltaje. No lo mostré, pues, porque con corriente es suficiente. Ese es problema de estator. Si fuera problema de rotor, funcionaría así. Recuerden que el rotor sube. Como tiene una barra partida, él va a patinar para arrancar, para llegar a su carga nominal. Cayó y después de que anda aquí con un rizo. Si alguno de ustedes es veterano y le tocó alguna vez ponerle un destornillador largo a un motor para saber si tenía barras quebradas, pues esto es lo que usted oía. Era un zumbido. ¿Okay? Entonces, si algún día, hay un chiste en inglés que dice que si algún día le toca volver a usar ese truco de ponerle el destornillador al motor, que recuerde que el mango del destornillador va en el oído y no al revés. Okay. Bueno, muchachos. Entonces, este es un ejemplo de un rotor que le tomó tiempo llegar y caer. Entonces, aquí lo estamos viendo. ¿Okay? Okay. Bueno, la prueba de arranque yo la utilizo para medir el arranque, pero al final del día, en el eje X hay segundos y en el eje Y hay corriente. O sea que yo puedo ponerla cuando él está operando. No estoy calculando arranque, pero estoy haciendo una toma de un periodo de voltaje o de corriente. Entonces, en este caso, pues, corriente. Una quinta herramienta, porque la cuarta fue en el arranque, es cuando yo tomo la corriente y tengo ese tipo de fluctuaciones severas. ¿Okay? Entonces, aquí ya entro a una quinta herramienta de rotor en dinámico. La última zona de falla, después ahí tengo un casito, si el tiempo lo permite, es el entrehierro. Okay. Denny, ¿ustedes tienen la pantalla bien? A mí me salió un letrero, ya se fue. ¿Está bien? Sí, y está. Vemos el air gap, sí. Ya, ok. Entonces a la izquierda tenemos un entrehierro, y a la derecha tenemos cómo funciona un problema de excentricidad por el entrehierro. En este caso, bueno, ya ustedes saben las razones pues, por la que hay un problema de excentricidad. Aquí tendríamos un rotor flexo. Flectado. Correas muy apretadas o al contrario, muy sueltas. Misalignment, alineación, problema de alineación. Pie flojo. Bueno, hay más, ¿no? Cuatro lo puse ahí porque pues, para no llenar ese, pero fallas de alineación, pues ustedes ya han tomado curso pues, de alineación y tienen hasta aquí, probablemente tiene un alineador ya. Entonces, hay un espectro dedicado para excentricidad que se llama Eccentricity Spectrum. Entonces, ¿qué hace? Él me grafica, acá yo tengo amplitudes en el eje Y y acá tengo
frecuencias y hay un rango de frecuencias donde él me la encuentra. Y si en ese rango yo encuentro 4 picos por encima de la línea roja, los cuales deben estar separados 2 veces la frecuencia de línea. Entonces, si estoy a 50 Hz, deben estar separados 100 Hz. Si estoy a 60 Hz, deben estar separados 120 Hz. Aquí, por ejemplo, se está en 118. Si le sumamos 120, da 1238 Hz. De 4 picos, este motor está excéntrico. Es así de fácil, así de sencillo. Bien. Bueno. Este es un ejemplo, otro ejemplo que tengo aquí. Y es bien rapidito. Lo complemento en estático con la prueba RIC. También, entonces, el RIC aquí me confirmó que tenía en estático. ¿Okay? Bueno. Yo hago mis mediciones desde acá. La pregunta de usted me dice, bueno, ¿y dónde hago la medición? Normalmente la medición se debe hacer, no, mentira, uno lo puede hacer donde pueda, donde tenga acceso, pero desde el tablero es la práctica más común. ¿Por qué? Porque ya estoy midiendo calidad de energía, el circuito como un todo, el cableado y el motor. Si todo está bien, pasa al siguiente motor. Y al siguiente. Cuando encontró uno con anomalía, bueno, ahí yo decido si voy a aguas abajo o si hay una tecnología que me complementa para que me lo haga más rápido. Pero ir aguas abajo, pues es una práctica muy común y estas pruebas son muy rápidas. Denis, ¿cuánto demoran ustedes cuando hacen una prueba en dinámico? ¿Cuánto les toma la medición por motor? Una prueba en dinámico, tomando en cuenta de que ya se ha hecho todo el tema de permisos de trabajo y uno ya tiene autorización para abrir el cubical, unos 10 minutos. Sí. Entonces sí. Pero haciendo con el MTAP es sumamente rápido. Sí, pero sí. El ENTAP, pues, caramba, un minuto tal vez o 2. Y sin el ENTAP, pues, 10, pero 10 conectando las pinzas, conectando tal. Es decir, una vez conectadas las pinzas, desde que yo le hago clic, el tiempo de captura de información y procesamiento son por ahí que 2, 3 minutos, Denis, por ahí. Sí. 2 minutos. Sí. Bueno, antes de cerrar, quiero cerrar con un caso. Nosotros tenemos un canal YouTube. Por si por favor ustedes en YouTube quieren ver. Todos demoran unos 7 minutos, pero ahí el primer minuto se saluda, el último minuto se despide. Entonces de contenido son 5 minutos con un inglés bien tranquilito ahí para que practiquen inglés, muchachos. Y tiene mucha gráfica de lo que están viendo y tiene apoyo pues escrito. Para el que no hable inglés no sé cómo dice, no se restrinja, que no. Con el inglés de ustedes del colegio y de la universidad le llegan, ¿no? Por tanto, el primer video no, pero el segundo ya sienten cómodos con la terminología, porque entonces inductancia, impedancia, todos los rotores, stator, que son términos muy parecidos. Entonces tenemos un canal que si ustedes van a YouTube y dan PDMA Motor Testing, ahí salen los canales. Y a todos y acá y todos le ponemos un nombre. Y hay uno que le pusimos, hay una película muy famosa que dice Some Like It Hot, como quien dice, a algunos les gusta calientes. Y era antigua, con Marilyn Monroe y Tony Curtis y Jack Lemmon, una película muy famosa de Hollywood. Entonces, pues, aquí mostramos por qué el calor es el enemigo número 1 de los motores. Y les anticipo la conclusión, muchachos, por si a ustedes también les gustan calientes. Pues, está bien que les guste caliente, pero no tan caliente. Vamos a ver, esa es la conclusión. Pero bueno. Vamos a ver cómo llegamos a la conclusión. Entonces, resulta que el aislamiento se daña cuando la temperatura excede el diseño de la temperatura. O sea, cuando el calor excede el temperature rating, Denis. Temperature rating, el rango de temperatura. El rango de temperatura de diseño del tal. Entonces, si mi rango de temperatura es, por ejemplo, que aguante 110 grados centígrados, 130 grados centígrados en aislamiento, y yo me paso 10 grados, 140, por un periodo corto, 24 horas, lo que sea, le degradé el aislamiento en la mitad, el cual es directamente proporcional a la vida del motor. Entonces, el motor le quité la mitad de la vida por haber excedido la temperatura ¿cómo dijiste, Denis?
Rango de temperatura. El rango de temperatura, haber excedido el rango de temperatura. Entonces, este es el caso de un motor que llegó con un ventilador subdimensionado. Entonces, cuando el muchacho de termografía pasa, él se da cuenta que el de izquierdo, la gráfica de la izquierda, es el que tiene el ventilador subdimensionado. Y el de la derecha, el que tiene el ventilador. Ahí ven el dibujito que yo le puse así, ventilador chiquito y el otro ventilador grande. ¿Tá? Y ahí tenemos 150 grados centígrados. Grados Fahrenheit, sorry. Ese grado Fahrenheit son más o menos 68 grados centígrados. Pero ellos comentaron que internamente, con un termómetro de láser, vieron 139 grados centígrados allá adentro en el estator. Entonces, este es carcasa, allá dentro del estator era más. El otro, el normal, andaba a 106 grados centígrados, quiere decir que es 41. O sea que en superficie, el de la derecha andaba a 41 grados centígrados, el otro en 68. Pero ahí adentro, internamente, el otro estaba en 59 grados centígrados y el otro a 139. O sea que mira que estaba pues, a más del doble, ¿ves? Bueno, hasta ahí sabemos que hay calor. Lo que no sabemos es qué está ocasionando de calor. Entonces van a hacerle las medidas. Ellos cogen con sus herramientas pequeñas. Lo curioso es que aquí la prueba de Megger les da muy bien. Más de 10.000 megaohmios. Entonces, y no encuentran desequilibrio de corriente ni desequilibrio de tensión. Yo sí recuerdo que en la época en que yo trabajaba en producción, hubo un par de ocasiones que nosotros dijimos, hola, yo no entiendo este motor, ¿por qué quemó? Si ayer lo megueamos y estaba bueno. Y bueno. Entonces, como que en aquella época Megger era, o sea, el equipo Megger, pues de resistencia a tierra, era todo. Si ese equipo decía que estaba bien, todo estaba bien. Claro, no habían 6 zonas de falla y si ustedes ven, este equipo solamente trabaja con aislamiento, hay 5 zonas de falla más. ¿Bien? Entonces, las herramientas que yo tenía en aquella época eran un megómetro y un multímetro, y con eso ya defiendas en una planta con 800 motores y con una producción comprometida y tal. Pero bueno, pues la vida era así y así uno le hacía. Entonces, este motor sabemos que tiene un calentamiento muy grande, pero no encontramos resistencia a tierra, ni encontramos desequilibrios, ni de tensión, ni de corriente. Entonces, aplican el MCD Max y le toman la medida en estático. Es un motor DC. Si ustedes ven, está dividido en armadura, en colector, armadura, ¿cómo es? Denis, ¿sí? Sí, es la armadura. La armadura y campo. ¿Okay? Cuando vemos armadura contra armadura del motor, el del ventilador subdimensionado del otro ventilador, ¿no? Los dos están normal. O sea que en la armadura no tenemos ningún problema. En el campo, ahí sí me está diciendo que tengo un problema severo. Entonces vamos a ver dónde están las diferencias. Miren que la diferencia de resistencia a tierra, pues prácticamente ninguna. Uno está en 10.600, el otro en 11.000. ¿Okay? Pero cuando yo veo capacitancia, resistencia, inductancia, vamos a ver los valores. Entonces, de capacitancia ha perdido el de abajo del motor quedó con problema, ¿no? El rojo, el que tiene la alarma roja, que tiene el ventilador chiquito, subdimensionado, ¿no? Chiquito. Entonces, ha perdido su condición capacitiva. Resistencia a tierra, bueno, ese no me sorprende. ¿Por qué? Porque recuerden que la resistencia a tierra es inversamente proporcional a la temperatura. Y como él está trabajando con más temperatura, pues bueno, este valor es menor. Entonces, bueno, digamos que ese no me dice nada, yo lo tomaría como algo normal. Pero miren la inductancia. Ha perdido de 3.600 milihenries a 300. O sea, se perdió su capacidad inductiva, la cual no tiene nada que ver con temperatura. Es decir, cuando vos tenés un cobre y lo pones a que pase energía, que pase corriente de un lado al otro, él te va a pasar 400 amperios si hace frío o si hace calor. Que es la capacidad, o sea, inductancia es la capacidad de dejar transmitir energía, de dejar pasar energía. Entonces, ¿cómo así? No, vamos a ver de dónde salió esto. Entonces, esto es un sinónimo de falla en el estator. ¿Por qué falla en el estator? Ahorita les voy a mostrar pues, la razón por cuál. Entonces, acá cuando yo veo, digo, no, sáquenlo.
Saque el campo y vamos a revisarle el embobinado del campo, que no tenga problema. Mire, muchachos, en la fotografía que ya los cables estaban pelados. ¿Sí? Y esto es lo que hace un exceso de temperatura. El otro estaba a 150 y algo y la temperatura que tienen, el rango de temperatura máxima era 150. ¿Sí? El derecho está en perfectas condiciones. El izquierdo, repito, y amplio que la foto, pues está prácticamente sin protección. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho en dinámico? ¿Sí? Si lo hubiéramos hecho en dinámico, hubiéramos encontrado desequilibrio de corriente, con desequilibrio de impedancia, con factores de potencia distorsionados. Lo vimos. Lo que sucede es que muchas veces dicen, no lo opere más. Si está caliente, ¿cómo le va a meter otro arranque y cómo lo va a poner a operar para medirlo? Entonces, sí hice la medición en dinámico, hoy le mostré todo, pero la verdad es que la maravilla es tener la correlación entre datos estáticos y dinámicos. Por ejemplo, hoy en rotor vimos que teníamos 5 herramientas. En estático yo tengo 4 o 5 herramientas más. Y aún así te decimos, ¿sabes qué? Trata al muchacho de vibraciones. ¿Ves? ¿Por qué? Por prácticas. Un piloto viene manejando el mismo avión hace 15 años. Y todos los días coge su lista de chequeo y va uno por uno, botón por botón, con su lista y va marcando. Entonces, las prácticas de mantenimiento, la tecnología es muy buena y te ayuda mucho, pero tienes que combinarla con una buena práctica, ¿ves? Vos manejar un carro que te ayuda mucho a llegar, pues tenés que obedecer tus semáforos, tenés que obedecer tus señales de tránsito y ser responsable. Entonces, es lo mismo. Tener una muy buena tecnología, una tecnología que es maravillosa, te hace muy bien, pero muchachos, quien hace maravilloso son ustedes, con las prácticas y, bueno, el conocimiento, el entrenamiento, todo esto, y las buenas prácticas. O sea, los equipos no se operan solos, por muy buenos que sean. Entonces, bueno, entonces aquí, ¿cuáles fueron lo que aprendieron los usuarios? Entonces, estas presentaciones nos mandan los usuarios siempre. Entonces, dice, lo primero es que cada que yo tenga un ventilador montado, o aunque sea uno de eje largo, pues, y que sean de difícil acceso, no importa, siempre inspecciónelo, límpielo y hágale un escáner de infrarrojo regularmente. No, que es que ya el acceso es difícil, no, lo hace. ¿Sí? Bueno, la inductancia. La inductancia, la verdad es que un valor, impedancia en dinámico, inductancia en estático, muy sensible para identificar corto entre espiras. O hay veces que no llega hasta el corto entre espiras. Uno se da cuenta que el estator se está debilitando. Entonces se dice, bueno, el estator se está debilitando. Y si es un indicador, una variable bastante precisa. ¿Okay? Entonces, bueno tenerla y llevar la tendencia. Hablamos de los 10 grados centígrados que cortan en la mitad de la vida, los 10 grados excediendo el rango. Y lo bueno, quiero recordarles que, por ejemplo, no todos los casos se pueden detectar usando un medidor de resistencia a tierra. Bueno, Denis, pues yo creo que si necesitan algo más, pues material tengo. No sé si está ahí, ¿crees que cubramos? No, perfecto. Interesante este caso. Bastante interesante. A ver, hay una pregunta más, Ever, perdón. Dice, ¿a qué frecuencias puedo hacer la prueba? ¿Frecuencia se refiere cada cuánto las hago? No, la frecuencia de línea. Ah, no, cualquiera. Es decir, si la frecuencia de línea es 60 Hz, pues bien, si es 50 Hz. Pero cuando estás con un variador, estás con la frecuencia del variador. Entonces, no hay limitaciones. Pues. Es decir, digamos que los trenes de alta velocidad manejan una frecuencia de 300 Hz. Pero es una eventualidad, ¿me entendés? En realidad, los rangos que uno utiliza, estamos hablando entre 30 y 90 Hz, si acaso, y normalmente, ¿qué utiliza? Pero el 90% de los casos están entre 40 y 65. Pero, o sea, yo estoy diciendo él puede en cualquiera, es la respuesta. Es la respuesta. ¿Cuáles son las frecuencias que yo veo que se utilizan más? Se utiliza más, que en la industria utiliza más
entre 30 y 65, 70. Ujú. Espérate que es que me quiero despedir con una diapositiva acá, que la tengo al final, que la vimos en el primer seminario. Bien. Este es, Búscala. Mientras tanto, aquí está, ya está ahí. le respondemos una consulta a Álvaro. Dice, ¿nos pueden pasar la presentación, por favor? Claro que sí, Álvaro. Cuando gustes, date una vueltita por mi casa. Te voy a dar un pendrive de PDMA con las presentaciones. Aquí va, sí. Bueno, entonces yo les conté pues que la analogía que hacen en la industria es que el PMA es como el teléfono celular comparado contra el reloj. ¿Por qué? Porque aquí en el equipo está integrado, pues está un medidor de resistencia a tierra, que lo llamamos megómetro, uno de resistencia entre fases, un perímetro, calidad de alimentación, voltímetro, medidor de impedancia, medidor de inductancia, hablamos de capacitancia, factores de potencia, la señal de corriente de los motores. Y tiene más, ¿no? Con el software de tendencia, de colores y tal. Pero todo hecho de una manera bastante simple. Todo lo que necesitas para implementar un programa de confiabilidad eléctrica. Sí. Y se entiende bien con las otras tecnologías, vibración y las otras. Bueno, y aprovecho pues y tiene el apoyo de representantes sólidos, el ejemplo de Vibroval y PMA. Ya llevamos trabajando, ¿cuánto? De 11 años juntos, tal vez. Sí, desde el 2009. Sí, donde el conocimiento de estos muchachos, de los muchachos de ENIS, pues es prácticamente el mismo de uno de los expertos nuestros. Sí, nosotros tenemos un departamento de Tech Support, pero pues ellos se han enfrentado a todas las industrias en Bolivia y en los países vecinos. Entonces, pues sí, nos sentimos bastante cómodos con el apoyo que tenemos en cada país, los representantes. Hay una persona está pidiendo que puedas poner el slide de las 6 zonas de falla y los modelos de PDMA. Aquí está, ese es. Inmediato, mejor dicho, respuesta inmediata. Entonces, otra pregunta, tratar de aprovechar el tiempo que nos queda. ¿Podría volver a explicar el motivo causa de la falla del último en la tabla de resultado donde enuncia regular, malo? Por favor, no me quedó claro. Mil gracias. Claro, con gusto, sí. Diría que que te confirme si estamos hablando de este, ¿sí? Sí, en la tabla de resultados. Aquí, ¿sería este? Donde enuncia malo, sí, ese. Bueno, entonces, tal vez fui muy rápido, entonces no expliqué cuál variable es cuál variable, ¿ok? Entonces vamos a explicar esta primera. Esta es resistencia a tierra en megaohmios. Entonces el equipo que tiene el ventilador correcto me está mostrando 11.300 megaohmios de resistencia a tierra. El que tiene el ventilador subdimensionado me está mostrando 10.600. Es prácticamente el mismo valor. ¿Okay? Los dos se midieron aplicando una tensión de 500 voltios. O sea que la medición es idéntica. ¿Okay? Y la fecha incluso, este se midió en octubre 18 del 2013 a las 10 de la mañana y este se midió el mismo día a las 12 del día. Entonces no hay un cambio de temperatura, no hay... Igual está probablemente ese valor corregido a 40 grados centígrados, o sea que manzanas con manzanas. El siguiente valor es capacitancia tierra, que se mide en picofaradios. La capacitancia tierra me sirve para ver si he perdido alguna condición en el aislamiento también, o la condición capacitiva, es decir, que tanto aguanto, si tiene contaminación. Aquí yo tengo una pérdida, se me está diciendo que tengo una pérdida capacitiva. No sé nada más, solo sé eso, ¿ok? El siguiente que está en verde, estamos hablando de resistencia entre fases. Y tengo una resistencia entre fases de promedio de 80 ohmios en el motor bueno y 63 ohmios en el motor con el ventilador subdimensionado.
Pero recuerde que este motor está andando a una temperatura mayor y la medición de los ohmios es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces yo asumiría que aquí estoy en 80, aquí estoy en 64, no hay una pérdida grande y probablemente el calor que me desvió el número. Pero no me lo ha desviado a un valor preocupante. Cuando llego a inductancia, que se mide en milihenries, inductancia es la capacidad del material allá adentro de permitir inducir. ¿Cuál es el material que transmite energía? El alambre. Así que me alegra la pregunta de él porque pues yo la fui muy rápido y ahora que tengo la oportunidad de repetirlo, sí caí en cuenta que omití detalles importantes. Entonces, el hecho de perder la capacidad inductiva, pero mira que la perdió de 1 a 12, 3600 y 300 milihenries. Quiere decir que tengo, recuerden que la inductancia pasa dentro de la jaula cuando es motor AC, cuando es motor DC, pasa dentro de los field windings, de los embobinados del campo. Entonces quiere decir que el alambre del embobinado del campo no me está dejando pasar energía como me la está dejando pasar el motor que sí tiene el ventilador correcto. O sea que ahí yo digo, uy, no, definitivamente el estator, o bueno, en este caso no sería estator, el estator sería para motores AC, pero uno le llama estator pues porque es un embobinado. El embobinado del campo no está al nivel que debería estar. Y estos valores, el valor inductivo, no tiene nada que ver con la temperatura. Te repito, vos tenés allá un motor y el motor tiene que dejar pasar, por decir algo, un motor de 480 voltios, 400 amperios, tiene que pasar 400 amperios. En verano y en invierno te pasa 400 amperios sin problema. ¿Que se recalentó? No, sigue pasando 400 amperios. Al mediodía, que es cuando el sol está más duro, y de noche, que es cuando está frío, no, sigue pasando. Bueno. Entonces aquí yo digo, no, definitivamente el alambre ya se deterioró. Vamos a entrarle a mirarlo. Abran ahí, muchachos, ese campo y vamos a mirar. Claro, cuando abren, ahí sí ven esto. Abren el otro y miran la condición. ¿Okay? Sí. Entonces, no, la verdad es que agradezco mucho la pregunta porque pues permitió que el caso le diéramos un poquito de más riqueza. Sí, ahí se puede complementar para esta otra pregunta. Ebert, además, la persona que preguntó agradece mucho la respuesta tan completa. Otra persona pregunta, ¿entre qué rangos de temperatura puede llegar normalmente el aislamiento? Bueno, no, pues hermano, si se te incendia el estator, pues, o sea, si te da chispa el motor, pues imagínate. Pero no, él debería llegar máximo a su nivel. Entonces, por ejemplo, este es un aislamiento por el rango máximo, por el tipo de aislamiento que lo trae, normalmente lo traes en la placa. Hay veces que él dice aislamiento clase F, aislamiento clase E. Entonces, este es clase F, es un máximo de 150 grados. Mira que acá tuvimos, vamos a devolvernos a la primera foto. Acá lo tuvimos en este, dentro del estator, lo tuvimos a 139 grados. ¿Ok? O sea que eso, evidentemente, en algún momento, él allá internamente estuvo por encima de los 150 grados. Ahí fue cuando llegaron y lo midieron y tal, pero superó la temperatura. Entonces, el clase F, para contestarte, el clase F, el máximo 150 grados. Pues que es un rango bueno porque los motores trabajan, depende del proceso, depende del área y tal. Casi nunca se suben de 100 grados. Tienen que pasar una situación como esta, pues, para que lleguen allá. O de excesiva contaminación, ¿no? O sea, si los conductores no irradian temperatura, pues la temperatura se queda ya internamente. Bien. Otra pregunta dice, ¿tienen en su biblioteca el sonido de una barra rota? Sí, lo tenemos, pero... De muchas barras rotas. También. ¿Sí? Sí, No sé, pero digamos que, entonces, ¿sabes yo quería?
Yo le apuntaría con una pistola ultrasonido y ahí te lo amplía y vos tenés como graficarlo y todo eso. Sí, sí se puede también. Sí, pero ya en una etapa muy avanzada, ¿no? No, el ultrasonido, las pistolas ultrasonido, eso agarran desde que estuviera fisurada. Solo que vos sabes qué es lo que estás buscando. Si yo estoy seguro que todos los rodamientos y toda la influencia mecánica, que todo está en cero, y que el único sonido que voy a escuchar de adentro proviene de sospechar de una barra de rotor, bueno, pues ese sonido está asociado directamente a esa situación. ¿Sí? Entonces, pero de aquí a que te pongas a oír, lo que te pongas a escuchar, lo que no, pues con un PMA te diste cuenta y te sale la gráfica y el nivel y la tendencia, y si la gráfica, y si es una barra que se refisuró, si son varias o tal, o vibraciones también, ¿no? Entonces, pues digamos que sí, entiendo la pregunta de él, sí tenemos en biblioteca, lo que usé es que ya son herramientas pues del, del pasado, ¿ves? Pero si la Sí, y necesitas, bueno, la mandamos. de que el problema de barra rota con motores de alta eficiencia, con motores que arrancan y paran mucho, es cada día más común. Sí, claro. Además que como el entrehierro, yo le complementaría que como el entrehierro cada vez más chiquito, hay unos motores donde ya ni le cabe la tarjeta de crédito de uno, por ejemplo, los motores pequeños. Entonces, una barra como la que vimos aquella que se salió, pues se te puede convertir ya en, te puede dar chispa si roza con el estator, ¿ves? Ujú, correcto. Bueno, una consulta de Samuel dice, buenas tardes, estimados, consultarles si nos pasarán el video grabado para poder repasar el curso, que por cierto está muy excelente. La Muchas, respuesta es sí. Estos estamos grabando, sí, me parece excelente ver la presentación. muchas Estamos gracias, grabando muchachos. los webinars y cuando, a fin de mes vamos a mandarles los enlaces para poder descargar de una biblioteca de webinars. Sí. Yo también quiero aclarar que, digamos que nosotros en PDMA tenemos contenido pues, de muchos años y de muchos casos que nos envían nuestros usuarios, porque nosotros no hacemos mediciones, nosotros pues, cuando hacemos una demostración tal, pero no tenemos departamento de servicio. Todos esos casos son de usuarios. Pero también Denis fue muy claro en la expectativa, ¿no? Ever, en el seminario 1 yo quiero esto, en el seminario 2 yo quiero así. No estos webinars no son el mismo para cada audiencia. El representante, de acuerdo con el nivel y las necesidades de mercado, no nos exige, pero casi, que yo quiero un contenido así, con tal calibre y tal. Entonces, pues también me alegra que les haya gustado la presentación. Por otro lado, pues ha sido los lineamientos de Denis. Bueno, te paso otra pregunta. Dice, ¿cuál sería el siguiente paso de PDMA en los equipos MS Max? ¿Incorporarían algo nuevo en el software, en el hardware? Sí, El control siempre de estamos fallo. mejorando. Siempre estamos mejorando, lo estamos mejorando el software. Por ejemplo, ahorita tenemos módulo de variador que es mucho más preciso, ¿no? Y ya entre el variador podemos como ver, no exactamente, pues, porque el variador no tiene como muchos componentes, pero sí te podríamos decir un poquito más de lo que te decimos hoy en día. Sí, tenemos eso. Eh, tenemos, por ejemplo, los 6 canales de arranque, que antes teníamos solamente corriente, entonces tenemos corriente de arranque. La batería dura una cantidad, el software te indica. Ya muchas gráficas que vienen en cascadas. Todo viene a 2, 3 clics. Lo que te puse de simple, aquel acetato que yo les puse a ustedes, que la verdad es que nos preocupamos bastante por esta parte. No, el equipo es muy fácil de usar y muy fácil de entender, entonces que cada vez sea más fácil, más versátil, que la lógica sea fácil de entender y que te ponga el diagnóstico al frente. Sí, eso le seguimos trabajando y le seguimos mejorando. Y en cuanto a versiones, pues el remoto, el sistema remoto, yo ya para el 2021 ya lo tenemos. Yo creo que lo estaremos cotizando a final de este año para que lo pongan en el presupuesto del siguiente año. Lo que sí es que le advierto que pues, va a ser un equipo cariñoso. Cariñoso quiere decir que va a ser alrededor entre 5.000 y 7.000 dólares por activo, por motor. Entonces, pues va a ser solamente para motores críticos y que estén bien remotos. En ningún momento, pues pretende justificar reemplazar la maleta.
La maleta te sirve para la ruta porque en un día pruebas 20 motores, 30 tal vez. Y eso sería pues para que de acá desde tu escritorio le des clic y fuera como si le hubiera hecho las pruebas dinámicas a un motor que lo tenés allá en la selva o en una refinería o en una plataforma. Entonces, en realidad pues no es ni caro porque pues entre ir y probar y todo eso, instalar equipo y tal, pues, pero la gente cree que muchas veces que un dispositivo de 500 pesos, dólares, pues sí. Y no va a estar en ese rango, va a estar en un rango que va a ser solo para motores críticos. Ok, te paso otra pregunta. ¿Cuál es el pareto de fallas eléctricas en motores eléctricos, exceptuando fallas mecánicas? Pues mira, qué buena pregunta, ¿sabes? Mira, yo te diría que lo que son conexiones, lo que decía la EPRI, del 46%, yo diría que ese sería el primero. Ese sería en el Pareto, ese estaría lo primero. El primero sería eso. El segundo yo diría que estaría en fallas. Fallas, yo diría que estator o aislamiento. Estoy dudando cuál de los dos va primero. Si estator o aislamiento. Porque los dos obedecen a un mismo patrón. Por decir algo, que vos y yo no fuimos a una fiesta de noche, llegamos tarde de noche y los dos estábamos sin chaqueta, sin suéter y estaba haciendo mucho frío. Entonces, al otro día, el uno amaneció resfriado y el otro amaneció con pulmonía. Entonces, la fuente de las dos enfermedades fue la misma. De pronto yo estaba más débil y a mí me dio pulmonía y vos estás más fuerte y te dio gripa. Pero los dos vienen del mismo patrón de síntomas. Entonces, yo diría que entre conexiones, conectores, puntos calientes, como le llaman ustedes, alta resistencia, cuando llegan, ese del 1% es el equilibrio inductivo, y el otro sería entre estator y aislamiento, ahí estaría el Pareto. Sí, y bueno, además, Ebert, comentarte Sí. que y bueno, también a los participantes de que una vez al año hacemos un curso de evaluación estática y dinámica de motores, que es un curso taller, un día de teoría para la para la parte estática y un día de práctica. Un día de pruebas dinámicas, teórica, y un día de práctica. Y ahí tenemos también los diagramas de Pareto, que son extractos de como tú dices, de EPRI y también de la IEEE, donde los resultados son muy parecidos. Sí, sí, sí. Otra pregunta, Ebert, que es de Eric. ¿El valor de la inductancia es posible conocer por placa del motor o realizando una lectura de estos valores cuando el motor está nuevo o en buen estado? Sí, no, o sea, por placa por placa nunca podrías, porque la inductancia pues depende mucho del material con que construyeron el material y la forma como construyeron el motor. Entonces sería el día que llegó, le metes el MCE, que es la parte estática, y ahí te dice, y lo utilizas como valor de referencia. Ahora, si tenés un medidor de inductancia que sea alta precisión, pues lo puedo hacer como medidor de inductancia. O sea, yo no pretendo decir que el MCD Max de PMA es el único equipo con el que puedes defenderte. No. O sea, el concepto de las 6 zonas de falla es importante y si vos manejas ese concepto, alguno con un equipo, algo otro con otro, al final lo que importa es que te defendas, ¿entendés? Ahora que con esto pues es mucho más fácil, el dato está integrado y la vida se te facilita mucho. Bueno, no sé, eso sí, pero no, si tienes un medidor de inductancia creíble, pues, calibrado y de buena precisión, tendrías que medirlo cuando llegue. Y te vas a dar cuenta que llegan 3 motores nuevos, cada cual llega con su propia inductancia media y su propio desequilibrio inductivo.